en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 7. Lucas y el capítulo 7. Y antes de decirle el pasaje que vamos a ver esta tarde, en este pasaje que vamos a ver, vamos a encontrar una situación que es muy común. Y vamos a encontrar que la moralidad y la inmoralidad se encontraron frente a frente. Y nosotros podemos pensar que la moralidad y la inmoralidad hacen o son una gran distinción entre ellas. Y efectivamente es así. ¿Cierto? No es lo mismo una persona moral y una persona inmoral. ¿Cierto? Ante los ojos de los hombres, efectivamente sí hay una diferencia. Pero ante el Dios Santo, no es así. Tanto la moralidad humana como la inmoralidad humana, ante los ojos de Dios, no hace diferencia. Dijo el profeta Isaías allí en el capítulo 64, versículo 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y agrega el profeta Isaías, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces el profeta Isaías, hablando de esas justicias humanas, de esa, lo podríamos llamar, de esa moralidad humana, de aquello que nosotros consideramos la cosa más moral, más justa, más recta, más íntegra, ante los ojos del Dios santo y puro, dice el profeta, es solo un trapo de inmundicia. Y es en esa lucha de la moral y de la inmoralidad, es en esa lucha en el interior del corazón humano que siempre existe esa comparación. ¿Quién es mejor que quién? Y sin ir más lejos, ¿cuántas veces usted y yo, bueno, voy a hablar por mí, más de alguna vez uno se ha comparado con otros? Y en esa comparación hemos salido muchas veces ganadores, porque depende de con quién me comparo, ¿no? Y hemos salido ganadores. Y podemos llegar a concluir, soy mejor que él, o soy mejor que ella. Pero probablemente es así. Hace una semana atrás visitaba al doctor que me atiende. Cada vez que tengo un problema voy a él, el doctor Dolens. Le he hablado del Señor, y ustedes saben. Y el otro día yo le decía, bueno, tiene un hermano que creo que es pastor, y le decía, bueno, ¿te ha ido a la iglesia su hermano? No, yo voy a la iglesia se cae. Hablando porque él se siente muy pecador. Pero yo le decía, ¿sabe, doctor? Todos somos pecadores. Y él me dijo algo. Dijo, sí, pero hay unos que son peores que otros. Y es verdad, lo dice la Escritura. Pero ante los ojos escrutadores del Dios Santo, del Dios que es luz,
de aquella luz que deja en evidencia lo más íntimo del corazón humano, aquello que es lo más profundo del alma del ser humano, aquello que puede ser lo más sublime que nosotros ante nuestros propios ojos podamos reconocer de nuestra propia vida. La Biblia dice, Dios dice, no es más que un trapo de inmundicia, un trapo ensangrentado, fétido, pestilente. Eso es lo que Dios piensa de lo que es más justo y más digno de usted y de mí. Por eso a muchos no les gusta la Biblia, porque la Biblia les dice lo que son, lo que son. En Lucas 7, 36, la Escritura nos introduce en una historia donde vamos a ver a dos personas que en un sentido son representativas de toda la raza humana, de aquellos que se justifican a sí mismos, de aquellos que se consideran buenos ante sus propios ojos, y por el otro lado, y su contrapartida es los que reconocen su pobre condición espiritual y moral ante Dios. Usted y yo estamos, independientes de lo que usted piensa de sí mismo, estamos en la misma condición delante del Dios que es santo y 3 veces santo. Oremos para que la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón. Padre, oramos a ti. Y Señor, nos paramos frente a tu palabra. Ella dice que es un espejo que nos ve tal, nos muestra tal como somos. Señor, que todos los que estamos aquí esta tarde podamos vernos a nosotros mismos solamente tal como usted nos ve. Tal como usted nos ve. Para que viéndonos como usted nos ve, podamos correr hacia aquel que es el único que puede cambiarnos, perdonarnos, lavarnos y hacernos puros, como usted espera, Señor. Padre, que tu Espíritu hable esta tarde a cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Para poder entender una situación dentro de esta historia, debemos entender que una de las costumbres, bueno, en Israel y en Medio Oriente hay muchas costumbres, pero una de las costumbres que uno ve aquí en este pasaje es que en el Medio Oriente, no sé si es aún hoy en día es así o no, pero especialmente en la casa de aquellos nobles, para aquellos días de verano, aquellos días de calor, ellos tenían en su patio un lugar especial donde ellos podían comer para esos tiempos de calor. Y lo otro también es que cuando era invitado a alguien especial, un maestro, un rabino, entonces las puertas de esa casa que entraban al comedor o a la mesa que estaba en el patio, esas puertas estaban abiertas y cualquiera podía entrar sin invitación. Cualquiera podía llegar para ir a escuchar, ¿cierto?, la palabra de aquel profeta, de aquel maestro, de aquel rabino que había sido invitado. Y lo otro es que cuando se sentaban a la mesa, uno al tiro se imagina, ¿cierto?, la mesa redonda, rectangular, ¿cierto?, con cada una de las sillas ahí sentadas, sino que era una especie de banquetas bajas
donde las personas que eran invitadas a comer se reclinaban sobre su hombro. Entonces, con la cabeza quedaban hacia la mesa y con sus pies hacia afuera, por decirlo así, hacia atrás de la mesa. ¿Ya? Y así podían comer y podían conversar. Y es en esa situación en que vemos esta situación que ocurre para entender cómo sucedieron ciertas situaciones en este pasaje. Dice Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aquí vemos a Jesús que fue invitado a cenar por un fariseo. Y una de las cosas que se nos hace difícil comprender y entender es que un fariseo haya invitado a Jesús a comer a su casa. Porque en la Escritura vemos que una de las críticas que hacían los fariseos y las otras sectas religiosas, una de las críticas que le hacían a Jesús es que él se juntaba con ¿quiénes? Con publicanos y pecadores. Y estos fariseos, obviamente frente a sus propios ojos, ellos tenían una moral muy elevada, muy alta, y muchas veces se consideraban ellos superiores a los demás, apartados de los pecadores. Y podemos darnos cuenta de esto si usted busca ahí en el mismo Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 12, Lucas 18, 9 al 12, vemos a un fariseo que es típico de cualquier otro fariseo. Dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. ¿Cierto? Aquí vemos, esta es la esencia del fariseo, que se considera a sí mismo justo y que ve en menos a los demás. Y el fariseo, versículo 11, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí vemos la esencia del fariseo. Estos fariseos eran soberbios, arrogantes, orgullosos. Me surgió una pregunta aquí. ¿Califica para ser un fariseo? Quizás, no sé si la predicación está muy dura esta tarde, pero ¿califica para ser un fariseo? Y volviendo al inicio, la pregunta es ¿por qué un fariseo invitó a Cristo a cenar? Si la mayoría de ellos eran enemigos del Señor. Aunque no todos, ahí encontramos a Nicodemo, ¿cierto? Que no era un enemigo del Señor. Y en algún momento él trató de defender al Señor. Pero la mayoría eran enemigos del Señor. La mayoría de los fariseos. Muchas veces dice la Escritura que ellos crujían los dientes contra el Señor. En otra oportunidad
cuando Jesucristo los confrontaba con su verdadera condición, dice la Biblia, ellos sabían que Él había hablado de esas cosas en contra de ellos. Y varias oportunidades dice que ellos buscaban ocasión para matarle. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué lo invitó a cenar? Los fariseos siempre estaban buscando una ocasión, una razón, un motivo para un renuncio en el Señor, para tener una prueba de qué acusarle y de esa manera justificadamente quitarlo del medio. No creo que este fariseo le haya invitado con el fin de casarlo en algo incorrecto. Por la historia misma va revelando, ¿cierto?, quizás la razón por la que él había invitado al Señor. Y cuando uno lee todo el pasaje de allí de Lucas, manifiesta quizás la intención que tenía el fariseo de invitar a Cristo por la actitud que él muestra hacia el Señor. Cuando él llega a la casa, no le da las atenciones normales que cualquier dueño de casa le debía dar a aquellos que él había invitado, que era costumbre, especialmente a un rabino, a un maestro, con mayor razón. Y al no darle las atenciones que Jesucristo, por ser invitado, merecía, está manifestando en un sentido el menosprecio que ese fariseo tenía hacia Cristo. Y quizás la intención que él tenía para invitar a Cristo era más bien para saber quién era este Galileo, que se había hecho famoso, que era conocido, y quería conocerlo quizás un poco más de cerca. Podemos decir que quizás esa podría ser la razón por la cual él invita a Jesús a su casa. Volviendo ahí a Lucas 7, por favor. Y entonces, mientras están sentados a la mesa, esa cena se interrumpe. Dice versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Ya recostados en sus sofás, a la mesa, preparados para comer, algo interrumpe esa comida, esa cena. Y aquí es maravillosa la palabra de Dios, porque con ternura, con esa bendita ternura del Espíritu Santo y de Lucas, el escritor, dice que una mujer de la ciudad que era pecadora, no dice cuál era su pecado, solo dice que era pecadora. No declara abiertamente cuál era su pecado o el pecado que cometía, y que probablemente se refiere a que esa mujer era una mujer prostituta. Esa era la condición en la que llegaba esta mujer para ver a Jesús. Pero lo que resalta de esta mujer es que al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, dice
que ella venía llorando, con un corazón completamente humillado delante de Dios, con la carga de una vida de pecado, está mostrando la amargura de un alma profundamente afligida por el pecado que llevaba en su corazón. Una vida que le había cansado, de la cual estaba hastiada, se sentía sumida en lo más pobre de la condición humana de la cual ella quería salir. Y sabía que el único que podía sacarla de esa suciedad moral, del cielo profundo en la que ella se encontraba, era uno solo. Y ese era Jesucristo. Y hermanos, entre paréntesis, amigos, no hay pecado que el ser humano cometa, puede ser lo más profundo ante tus ojos, que la mano amorosa y tierna de Dios no llegue a tocar ese corazón. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Y cuántas veces uno ha oído, no, que usted no sabe lo que yo he hecho? No creo que Dios, no creo que tenga perdón de Dios. No. El amor de Dios puede alcanzar el pecado más bajo que el ser humano pueda cometer. Y decimos amén. Amén. Decimos amén. Amén. Llegó con un corazón completamente quebrantado delante del Señor, al punto que no le importó toda esa gente que estaba ahí, no le importó los hombres que estaban ahí, no sintió vergüenza de mostrarse en la condición en que ella estaba. Lo único que le interesaba era una persona, y esa persona era Jesucristo, nadie más. Ella oyó que Jesucristo estaba ahí, y ella lo único que pensaba en su corazón, Él es el único que me puede ayudar. Y Él vino a Él con un corazón completamente quebrantado. Y dice la palabra de Dios que llorando a los pies del Señor y con sus lágrimas abundantes empezó a regar y mojar los pies del Señor. En Mateo 5:4, hermanos, Mateo 5:4 dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero ¿sabe de qué está hablando de este llanto? El que llora, pero el que llora por sus pecados. El que llora por la pobreza de su alma. El que llora por sus iniquidades. El que llora por sus pecados delante de Dios. Dice, ellos son los que son consolados. Y esta mujer en esa condición viene delante del Señor llorando, hermanos, por sus pecados, por la carga de sus pecados. Y con esas mismas lágrimas comienza a lavar los pies de Jesús, a secarlos, dice la palabra de Dios, con sus propios cabellos, y a ungirlos con el perfume que traía, y a besar los pies del Señor. Aquí vemos que ella viene al Salvador, ¿sabe? Tal como ella es. Tal como es. Sin apariencia, sin falsedad, sin una postura, sino tal como es. Una mujer perdida, una paria de la sociedad. Una que no merecía nada, una mujer inmoral,
pero una mujer necesitada de perdón y de misericordia. Así viene. Y quizás ella habría oído en algún momento lo que el Señor había dicho a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio. ¿Recuerdan? Que aquellos hombres que se consideraban justos moralmente ante sus propios ojos, Jesucristo descubrió sus corazones y les dice a ellos: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y acusado por su conciencia, dice la palabra, que cada uno se fue. Y Jesús le dice a la mujer: ¿ninguno te condenó? Y ella dice: ninguno, Señor. ¿Y qué dice Jesús? El único que podía condenarla, porque Él dijo: que esté libre de pecado lance la primera piedra. El único que podía lanzar la piedra sobre esa mujer era Jesús. Pero le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Quizás ella habría oído eso y ella debe haber pensado: Él es el que yo necesito, el único que me puede perdonar, limpiar y quitar esa culpabilidad que hay en mi mente y en mi corazón. El apóstol Pablo decía: Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué agregó? Yo soy ¿qué? El primero. En la lista, dijo Pablo, de todos los pecadores, yo soy el número 1. Quizá usted y yo no nos pondríamos en el número 1. ¿En qué lugar se pondría usted? ¿Somos cuántos? 7.000 millones en el mundo. ¿Qué lugar se pondría usted? Quizás en el 6.999.999. ¿Pero se pondría en el primero? Francisco de Asís decía: no hay en todo el mundo un pecador más desgraciado y miserable que yo. ¿Te consideras pecador? ¿Te consideras pecador? No ante tus propios ojos, delante de Dios. ¿Te consideras un pecador? Reconoce que estás en bancarrota espiritual y que necesitas urgentemente el perdón de tus pecados. ¿Te ves a ti mismo como te ve Dios? Dijo el Señor, dice el Señor en su palabra: no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tú eres uno de los que pertenece al grupo de los que están perdidos y que necesitan un Salvador. Pero hermano, mire, no piense de usted comparándose con otros que usted es mejor, porque no es así. Oh, ¿supiste lo que hizo la hermana? ¿Supiste en qué cayó la hermana? Oh, yo nunca haría eso. No condene a otros para justificarse usted. No condene a otros para justificarse usted. Y aquí vemos a esta mujer que llega a los pies del Señor, tal como es, mostrándose como es. Versículo 36. Perdón. Versículo 39. Antes de decir esto, de leer este versículo, yo quiero preguntar:
para su adentro nomás responda, sino para que no se pillaba esta tarde. ¿Alguna vez usted que lo mandaron a barrer el living? Y en el living había una alfombra y usted empezó a barrer y miró para todos los lados, levantó la alfombra y echó la tierra debajo de la alfombra. No, mire que está su mamá al lado y ¿hizo alguna vez eso? Bueno, alguna mamá más inteligente nunca pusieron una alfombra ahí. O quizás debajo de la cama. Pero ¿alguna vez hizo eso usted? ¿O supo de alguien que hizo eso? Bueno, entre sí, quiero decir, o sea, si hay algo que se ve feo. Bueno, es feo que el hombre sea desordenado y sucio, ¿no? Y que no haga el aseo de su casa, pero que una mujer sea floja, sucia, eso es terrible, ¿no? Es un paréntesis. No voy a visitar su casa para ver si la hermana está así. Va a venir el pastor, hagámoslo así. Pero no se ve bien eso. Una mujer tiene que ser hacendosa. Y hay que enseñarles de ahora, ¿no? Pero a los jóvenes también, ¿eh? No diga que los jóvenes son reyes y que están sentaditos ahí, no tienen nada que... No, ellos también tienen que saber encerar y hacer el aseo y hacer su cama y barrer y sacar toda esa basura que hay debajo de sus camas también. Ellos tienen que aprender eso. ¿Ya? No los criemos como que ellos son príncipes, ¿ya? ¿Ya? Pero especialmente las señoritas, ¿ya? Porque ellas van a tener que vigilar una casa un día y así que enséñele a lavar, a cocinar y todo eso, ¿ya? Cierre paréntesis, ¿no? Gracias, pastor, dicen algunas niñas por ayudarnos. Pero quizás usted supo de alguien que hizo eso. Pero sabe, aquí vemos a alguien que toda su vida fue amontonando la basura y la puso debajo de la moral y de la religión, para que nadie viera lo que él es dentro de su corazón. Y este era el fariseo. Él puso la vida de sus pecados bajo la moral, bajo la religión, bajo el fariseísmo que él llevaba. Bajo esa apariencia para que todos vieran que él era una persona buena, moral. Para que no se viera la pecaminosidad de sus almas. Son a estos lo que el Señor les dice así allí en Mateo 23. Mire, hay personas que son públicas y que tienen que mostrar una integridad de sus acciones. Y que muchas veces lamentablemente uno ve, son íntegros. Hasta que, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que se levanta la alfombra y se ve cómo son. En Mateo 23, 25 dice el Señor a los fariseos, por eso le odiaban. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego,
limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús conocía a los fariseos. Y aquí, volviendo a Lucas, por favor, y aquí este fariseo dice, versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es a la que le toca, que es pecadora. El fariseo se levanta como juez y en lo íntimo de su corazón él hace una declaración y dice, emitiendo un juicio sobre esa mujer y sobre el Señor, dice, Jesús no es profeta. Porque si fuera un profeta, él sabría quién es esa mujer, qué tipo de vida lleva. Y por lo tanto no debería dejarse tocar por esa mujer, porque esa mujer lo contaminaría. Y de esa mujer, él dice que es una mujer de la peor clase. Una mujer impura, una mujer inmerecedora de nada, y emite su juicio. ¿Sabe? Aquí hay un problema serio con el fariseo, porque él sigue reconociéndose justo ante sus ojos. Emite un juicio sobre Jesucristo, emite un juicio sobre aquella mujer, pero él se siente por encima de ellos. Pero mire, esa mujer reveló su vida ante el Señor. Pero ese fariseo seguía guardando sus pecados en su corazón. Pero él un día va a tener que estar delante de Dios, donde sus pecados van a ser revelados, pero solamente para ser condenado a la perdición. Es mejor que, igual que aquella mujer, uno pueda venir al Señor diciéndole, Señor, estos son mis pecados, perdóname, necesito tu perdón. Y ser perdonado. ¿Qué? Seguir con la apariencia de un religioso, de una persona buena, y tener que un día comparecer ante el Señor y que Él te tenga que revelar lo que realmente hay en tu corazón, para solamente decirte al juicio eterno preparado para el diablo y los ángeles. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, ¿sabe? Aquí cuando dice Lucas, aquí en el versículo 39, de lo que él pensó
para sí. Porque dijo para sí, lo pensó. ¿Sabe? Tú no necesitas decirle a Dios ninguna cosa porque Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que hay en tu mente, Él sabe lo que hay en tu corazón, Él conoce las intenciones de tu corazón. Y aquí el Señor le revela al fariseo que sí, realmente él es un profeta, porque sabía lo que había en el corazón del fariseo. Y Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. ¿Sabe? Aquí vemos al Señor Jesucristo buscando al fariseo, buscando a su alma, porque él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y quiere mostrarle al fariseo que esa mujer que estaba ahí no era una mujer que era una basura de la sociedad, sino un alma valiosa a los ojos de Dios. Y le narra a Simón, el fariseo, esta parábola. Quiere hacer que este fariseo comprenda cuál es la condición de su corazón. Deje de verse a sí mismo como una persona moral justa que no necesita perdón. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese fariseo estaba muy perdido, al igual que esa mujer. Y le cuenta esta parábola. Le dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Pero Simón no entendió. El fariseo no entendió. ¿No entendió? Era tal su convicción de creerse una buena persona que no se sintió identificado con esta parábola que Jesús le narra. Que al igual que aquella mujer que él condenaba, él también era un pecador. No entendió. Y llegamos al corazón de este pasaje. Versículo 44. Y en estos versículos Jesús confronta no a la mujer, sino al fariseo. Dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies por lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. La actitud que el fariseo había tenido hacia el Señor para con su invitado. Y aquí contrasta el comportamiento de la mujer con el comportamiento que él había tenido hacia el Señor. Y manifiesta la verdad que hay en el corazón, tanto de la mujer
como de fariseo. Un hombre completamente perdido que piensa que no necesita perdón. Perdón que solamente ofrece Jesús. Y le dice al fariseo, mira, no me lavaste los pies, como es la costumbre. No me lavaste los pies. Pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas. No me diste beso, que es un saludo normal de cortesía cuando llegaba el invitado. Nosotros no saludamos afectuosamente con un beso, no generalmente entre los hombres, ¿no? Pero generalmente cuando recibimos a alguien de visita en casa, ¿de qué manera le saludamos? ¿Cierto? Con un apretón de manos y un abrazo. La costumbre era darle un beso de bienvenida, de cortesía a aquel que le había invitado. Pero le dice el Señor al fariseo, no me diste beso, pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies. No me ungiste. Que era la costumbre de derramar un poco de aceite, de perfume también para aliviar un poco el camino, el cansancio. Pero le dice, pero esta mujer trajo ese perfume y ha ungido mis pies. Simón, todo aquello que tú no hiciste, lo ha hecho esta mujer. Y lo ha hecho por una razón. Porque ha experimentado en su vida el perdón de sus muchos pecados. Esa mujer estaba ahí porque, al igual que el hijo pródigo, como dijo el padre de ese hijo, era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. ¿Usted sabe por qué ustedes y yo estamos aquí? Por lo mismo. Porque estamos perdidos en nuestros pecados. Y Cristo nos buscó y nos perdonó. Y por eso estamos aquí. Amén, ¿cierto? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo nos perdonó y nos lavó de nuestros muchos pecados con su sangre. ¿Cuánto amas a Cristo? Con nuestras actitudes hacia Él, hacia su palabra, hacia la iglesia, y como dice nuestro hermano Juan, hacia el servicio de Él, de que vamos mostrando en realidad, cuánto amo al Señor. Y quizás como el fariseo, todas aquellas cosas que deberíamos hacer con Jesús, no las hacemos. Porque nos falta más amar al Señor. Y Jesús le dice a aquella mujer, versículo 44, versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados se les son perdonados, porque amó mucho, más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son
perdonados. Y el 50 dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mi pregunta para ti esta tarde es, ¿eres uno de como aquella mujer que ha reconocido su condición pecaminosa y ha venido a los pies de Cristo para recibir el perdón de sus pecados? ¿Has sido perdonado de tus pecados? ¿Has recibido la palabra que el Señor dijo a esa mujer? Tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. ¿Lo has experimentado? ¿Puedes decir esta tarde, sí, yo soy uno o una que el Señor ha perdonado sus pecados y que le ha salvado? Pero quizás puedes decir, como aquellos que escucharon lo que Jesús dijo a esa mujer, ¿y quién es este que puede perdonar pecados? Que en vez de venir a aquel que puede perdonar pecados, solo cuestionaron y se preguntaron, pero no acudieron a que le podía perdonar. Y siguen confiando en su propia justicia. Considerándose a sí mismos que son buenos y justos y que no necesitan arrepentimiento ni perdón. ¿Eres uno de ellos? Bueno, quiero decirte que esta noche tú puedes venir como esa mujer al Señor y Él te va a perdonar tus pecados. No hay pecado que tú no hayas cometido que Dios no pueda perdonar. John Newton, por allá en el 1800, era un traficante de esclavos. Fue responsable de la muerte y abuso de miles y miles de esclavos. Su corazón oscurecido, endurecido por el pecado y sin ninguna esperanza. Pero él encontró a Jesús un día. Y Dios perdonó todos sus pecados. No solamente perdonó sus pecados, sino que quitó la culpa de sus pecados. Y él llegó a escribir un himno que nosotros cantamos. Sublime gracia, que a mí pecador salvo. Jesús le dijo a Nicodemo, a este fariseo, los dos tenían deudas, uno 50 y otro 500. Y el Señor perdonó la deuda. La deuda que tú tienes se llama pecado. Y el único que puede perdonar tus pecados y perdonar tu deuda es Jesucristo. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias porque confrontados, Señor, con tu palabra no podemos reconocer lo que somos. Pero yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, ¿quién es el único que puede convencer de pecado? Esta noche pueda convencer quizás a una persona que aún se ve a sí misma justa cuando tú le ves de una manera distinta. Señor, oramos para que el poder del perdón y de la bendita sangre de Cristo esta noche pueda perdonar pecados a aquellos que quieren venir al Señor. Y yo le pregunto a usted, si usted muriera ahora mismo, ¿usted iría al cielo con el Señor?
de acuerdo a la palabra de Dios, que dice no hay justo ni aún uno y que todos somos pecadores. Mi pregunta para ustedes, ¿se ve usted a sí mismo como el Señor lo está mirando? ¿Un pecador perdido y que necesita perdón? Quizás usted esta tarde dice, sí, pastor, no puedo negar la condición de mi corazón, pero también puedo entender que hay un perdón que se me está ofreciendo y que Jesucristo me lo ofrece. Y yo quiero esta tarde encontrar perdón de pecados y salvación esta noche. ¿Alguien está pensando así? Yo quiero ser perdonado de mis pecados. Si alguien está pensando así, yo le pido que usted levante la mano para yo poder orar por usted. ¿Alguien esta tarde? Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más que aún no ha experimentado el perdón de pecados en su corazón? ¿Alguien más? Amén. Amén. ¿Y a ti que tienes el perdón de pecados en tu corazón? Tú que dices con seguridad y firmeza, sí, el Señor me ha perdonado. Él reconoce que no le has amado a Él como debes amarle. Muchos pecados están perdonados y le debes amar mucho a Él. Y tú dices, pastor, es verdad, no le he dado a Cristo lo que le debería dar. Un corazón agradecido, entregado, rendido a Él. Pero quiero volver a hacerlo, quiero volver a comenzar a amar al Señor con todo mi corazón. ¿Alguien así? Amén. 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 Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Y quiero pedir, Padre Celestial, que confirme cada decisión que esta tarde, Señor, se ha tomado. Gracias, Dios, porque usted nos amó de tal manera y por la obra bendita de Cristo que puede perdonar pecados y nos puede dar la salvación y la vida eterna. Gracias, Dios, por habernos amado y por habernos buscado. Para ti, nuestra gratitud, nuestra adoración y nuestra alabanza.